eh, habla de eso, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, bueno, ustedes lo tocan como un toque de protesta, de cómo las radios no apoyan tanto al talento nuevo, sino se quedan con las canciones de los 90 toda la vida. ¿Sienten que eso va a cambiar algún día o No, nunca. No, no va a cambiar. por Es qué? igual. No, Porque no hasta les ahora sigue igual. interesa. Han pasado, ¿cuántos años del Rockstar Rebelión han pasado? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio especial de Roxicida. Hoy están con nosotros Walter Cobos y Claudia Maurtua, que son integrantes fundadores de la banda Ni Voz Ni Voto. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué se cuentan? Hola, ¿todo bien? Acá. ¿Cómo Bien, estás, todo Bien, bien. Walter? todo tranquilo. Gracias por la invitación a Rock Suicida y nada, acá estamos para sus preguntas. Encantado más bien de poder escuchar eso. Eh, Había visto entrevistas anteriores de ustedes, más que todo en una indicaron, no estoy seguro si fue Walter o si fue Claudio que mencionaron que pusieron el nombre de Ni Voz Ni Voto, porque en ese momento no se sentían con ni voz ni voto sobre sus vidas o sobre lo que pasaba alrededor. Ya habiendo pasado tanto tiempo, ¿sienten que esa situación ha cambiado? En realidad el nombre de la banda, o sea, sí, eso es lo que significa, pero no es necesariamente que nos haya pasado a nosotros, ¿ah? O sea, es como cuando se pone, digamos, el nombre de la banda fue Ni Voz Ni Voto. De hecho, a mí siempre me sonó algo como eh, cuando de alguna forma en un grupo no se toma tu opinión, ¿no? O sea, y uno se siente, digamos, como el outsider. Eh, o sea, digamos, hay ese sentimiento, pero no es que al momento de poner el nombre de la banda eso nos haya pasado. Por lo menos en mi caso, ¿no? O sea, no sé, Walter, tú, No, no, creo pero que lo que dice Claudia es cierto, o sea, eh, no vamos a inventar que el nombre salió de una larga lista de nombres. Y Ni Voz Ni sí. Voto salió porque nos vacilaba cómo se donaban las Ns o yo qué sé, ¿no? Y quizás ahí uno de nosotros podía tener problemas de ni voz ni voto, digamos, en el contexto que los he explicado, pero no Pero no, salió por ahí. o sea, en Después realidad fue una no va explicación, por ahí. O sea, Claudia. no es que al momento de poner el nombre de la banda hayamos, digamos, sentido que no pertenecíamos a cierto grupo o que nos sentíamos, digamos, outsiders. Es algo que de alguna forma conozco gente y sé que hay gente o sea, que se siente así en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna forma significa Ni Voz Ni Voto. Y de alguna forma de ahí sale la canción, ¿no? Ni Voz Ni Voto, que de alguna forma explica el nombre de la banda, pero no es una vivencia personal, ¿no? O sea, por ahí no va la cosa. Claro, en una parte del video me parece que fue una entrevista que se hicieron en una sala con otro canal de YouTube. También Ya. ¿Ya? hicieron una pregunta sobre los inicios de la banda, porque ya la banda ahora tiene como más de 27 años, me parece. ¿Qué es lo que Sí. más recuerdan de aquellas épocas? ¿Qué es lo que más añoran de ese entonces? La Mm. inocencia. La Sí, inocencia de hacer tus primeras canciones cuando lo quieres hacer en serio y inocentemente haces una música que de alguna forma conectó con el público o los usuarios, ¿no? O los clientes, o tus fans, tus seguidores. Este, por ahí. ¿Sientes que esa conexión ha hecho que la banda perdure por mucho tiempo? Uh, a ver, Claudia. eh, lo que pasa es que en realidad de esos años, de esos primeros años, lo que de alguna forma más recuerdo y más añoro es eh, el tocar seguido. Tocábamos bastante seguido, los eventos se daban bastante seguido y como dice Walter, la música no vamos a decir que se ha vuelto impura, pero este sentimiento que tú tienes de componer canciones y, y piensas que te vacilan a ti y eso es suficiente. Y qué bueno, digamos, que conectan con tu público, ¿no? O sea, el primer disco tiene canciones que duran 6 minutos, 6 minutos y medio, 7, más de 7. hasta 7, ¿no? O sea, entonces tú dices, una banda de rock en esa época, pues estábamos hablando del año 2000, hace canciones de 7 minutos, ¿no?
Sin embargo, ese disco conectó muchísimo con la gente y para nosotros fue de hecho una sorpresa. A eso es lo que se refiere Walter de la inocencia, ¿no? La inocencia de nosotros como músicos recién empezando, saber darnos cuenta de eso, que las cosas que salen del corazón, ¿no? Sin saber y sin tener claro cómo va a resultar, termina haciendo clic. Entonces, Claro, al final de esa cuentas es como inocencia un... es lo que quizás yo extraño más personalmente. Yo creo que a eso también se refiere Claudia. Y es como, esa, o sea, ¿cómo te explico? Desde el segundo disco ya empiezas a decir, uy, me fue bien con el primer disco que salió así inocentemente. Ahora, ¿cómo hago para inocentemente superar las canciones que inocentemente pegaron o le vacilaba al público? Entonces ya tienes que pensar en superarte a ti mismo musicalmente, Claro, ¿no? en Ya aquel viene entonces, ¿cuáles fueron el sus primeras pensamiento influencias musicales? a ver, mías para componer en esa época eran muchas, ¿no? Desde Korn, Metallica, grupos de grunge como Alice in Chains, Pearl Jam, ¿no? Yo creo que todo eso lo encuentras en el primer disco, ¿no? Mm, Sí. Y hasta sí. música barroca también, si queremos llamar para ayudarte. Sí, había mucho de influencias, vamos, como que salpicadas entre los 5 en esa época integrantes, ¿no? Si bien las composiciones mayormente eran de Walter en el caso de la música y mías en el caso de la letra, las melodías vocales, ¿no? O sea, pero creo que en esa primera etapa todos los miembros de la banda que veníamos de diferentes, vamos a decir, estilos musicales como abanderados, ¿no? O sea, eh, coincidimos en grupos como Korn y System of a Down. Entonces, esa fue, digamos, como que la, el camino que fue tomando, digamos, ese disco. Y a partir del siguiente disco, pues en verdad ya como que todo fue tomando una forma un poquito más propia, ¿no? O sea, ya como que nos fuimos, los 5 nos fuimos fusionando, ¿no? Bueno, esos 5 que ya nos quedamos 4, nos fuimos fusionando, ¿no? Y ya era, digamos, como más un todo. Pero Claro, ese entre primer disco los, sí es como muy salpicado. Veníamos de diferentes sitios cada uno. claro, y entre los 5 crearon ya lo que vendría a ser Ni Voz Ni Voto, que es un estilo de sonido propio. En sí, por cierto, Claudia, tú fuiste de las primeras mujeres que tocó en la escena del rock en los años 90. Por lo general, en esos años no era tan bien visto ver, ¿no?, una mujer tocando rock. Es más, hasta en la actualidad hay muchas mujeres que aún siguen luchando por tener ese reconocimiento, o Mm. bien lo han tenido recién en estos últimos 4 o 3 años más o menos. Pero en tu caso pasó algo distinto. Tú, desde que creo que empezaste, no sé cuánto tiempo te habrá tomado, pero fuiste ya altamente respetada. ¿A qué crees que se debió esa, esa conexión? Porque no se suele dar Um, mucho. bueno, de hecho, no puedo decir que soy de las primeras mujeres, o sea, obviamente, de Ah, hecho, sí, claro. han habido exponentes mujeres en los años 80, de hecho, ¿no? O sea, tienes a Danai y a María Teta. O sea, digamos como que Y son Isabela, referentes. Claro, y claro, pero los exponentes femeninos, honestamente, estaban, es lo que yo veo y yo veía, digamos, en rock peruano, que en realidad, bueno, quien no ha escuchado Río, quien no ha visto sus videos como, ¿no? Televidente, o la universidad, Claro. cuando, digamos, teníamos estos programas en el canal 15, ¿no? Uriano 15, por lo menos, bueno, era de mi época. Y veíamos, digamos, los videos de Río, ¿no? En la tele, y veíamos Arena Hash, y veíamos Haas, ¿no? O sea, habían, digamos, estos grupos que salían y es lo que yo conocía, digamos, a comienzos de los 90, lo que yo conocía como rock nacional. Pero luego de eso, como que vas entrando al ámbito underground, ¿no? Que en la época de los 90 estaba bastante como que separado. O sea, luego de eso, luego de los 90, en realidad, a mediados de los 2000 se empieza todo a fusionar y ya a hacer una escena completa, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta sobre exponentes en el rock, en realidad, en los años 90, ¿qué es lo que pasa? No es que era mal visto, sino que simplemente era raro. Claro, Y mayormente los las estilos chicas musicales, hacían como más pop, me parece. claro, por eso te digo, o sea, la figura de la cantante o del músico femenino estaba, digamos, mayormente vinculado con la música pop. Entonces, digamos,
tener a un grupo como, no sé, pues Metadona haciendo hardcore punk, o sea, o rock and roll, ¿no? Medio punk. Y nosotros que salimos con una onda, ¿no? Con new metal, algo de System of a Down y pero en realidad cantaba una chica y era como que muy, muy, muy extraño. Llamó yo creo que bastante Muy la tabú. atención. No sé si tabú, pero de que llamó la atención en el año 99. Claro. Nunca me voy a olvidar del concurso de Miraflores. Sí, llamó la atención. Por cierto, Y Walter, o sea, pero dime, ojo, dime. yo hago un paréntesis. Llamó la atención porque lo hacía bien también. O sea, ese era el tema. Claro, con esa voz Que ella imponía era Claudia todo. Magurtua, la chibola que gringuita y todo lo que quieras, pero se subía al escenario, abría la boca y a quien quiera que le quería gritar algo o joder o decir algo, puta, con su performance y su voz, o sea, hacían que al contrario, ¿no? Ah, no, esta ona sí, ¿me entiendes? ¿No? Bien, Esta bien, ona bien. sí Yo canta, creo hermano. que sí, el tema del respeto, dicho digamos, de una forma un poco más ah, menos Te ganó criolla, a por decirlo pulso. así. Es muy gracioso porque realmente así sucedía, ¿no? O sea, eh, yo creo que el respeto se gana haciendo las cosas que vas a hacer bien. O sea, tienes que hacer tu chamba bien, tienes que subir, tienes que saber que lo que estás haciendo es arte y el arte es muy subjetiva. O sea, digamos, lo que Claro. me gusta a mí no necesariamente te va a gustar a ti y eso hay que saberlo. Como músicos y como artistas tenemos que saber que no todos te van a querer o que no todos les vas a gustar, Sobre mejor dicho. todo, me imagino que en sus inicios, cuando habrán pagado piso también. Claro, o sea, porque de alguna forma salimos con algo novedoso, algo que llamó bastante la atención y eso creo que ayudó muchísimo. Eh, pero luego que vas escuchando, te vas haciendo tú tus propias conclusiones de si la Claro. banda funciona o no funciona, si funciona para ti o no funciona para ti, porque como te digo, no puedes decir es malo o es bueno. En Y arte realmente no se puede, ¿no? Me o gusta o sea, no me lo de Claro, gusta. el pagar arte piso, es subjetivo. Ujú. lo de pagar piso, por ejemplo, yo creo que es algo que nadie deja de pagar piso nunca, ¿no? O sea, no, yo te podría decir situaciones en las que ni vos ni vos has tenido que pagar piso en los últimos 6 años. O sea, le pasa al más chiquito y al más grandote, en todos los niveles, porque en todos los niveles puede pasar lo de pagar piso, ¿me entiendes? Sobre todo si quieres elevarte un nivel más, ¿no? Tienes que pagar piso. Es algo así. Claro, Walter, también se ha hablado de que, bueno, no se ha hablado, es un hecho. En la banda siempre han rotado los bajistas y también he escuchado que ustedes suelen tener problemas con los bajistas. ¿A qué se deben esos problemas, básicamente? ¿Son problemas profesionales? ¿Son otro tipo de problemas? No, simplemente tuvieron que viajar. O sea, tuvieron que, em, digamos, estábamos en la época en que como personas, ¿no? Como personas íbamos pasando, digamos, a lo que es, digamos, un adolescente ya casi adulto a la adultez, ¿no? O sea, ya estábamos en nuestros 20, pues, ¿no? O sea, y de hecho, bueno, Jorge, que era muchísimo menor que nosotros, llegó, digamos, a su etapa en la que decidió estudiar fuera. Y felizmente que lo hizo, porque pucha, el tipo es un monstruo, ¿no? O sea, él definitivamente estaba destinado para cosas muchísimo más grandes que tocar con ni voz ni voto el resto de su vida, ¿no? Entonces, tuvo que viajar y ahí fue cuando tuvimos que, obviamente, buscar a alguien que lo reemplace. Y luego, en el caso de Jack, fue un tema O sea, de... en realidad, un poco para seguir la historia que Claudia está contando, Ujú. eh, ojo, hay que aclarar, ¿ah? Los problemas los han tenido los bajistas. Nosotros nos hemos visto en el problema de tener que buscar bajistas, pero Sí. no hemos tenido problemas con ellos, ¿me entiendes? Todos somos buenos amigos, grandes amigos. No hubo problema entre nosotros. El problema era los problemas que ellos tenían para seguir desarrollándose en algún caso, o digamos, si a eso se le podía llamar problema, ¿no? O digamos, tener que viajar porque ya vas, mudas de vida, ¿no? Te vas a estudiar al extranjero, otro se va a vivir al extranjero, ¿no? Mm. Eh, Sí, entonces, principalmente eso eso ha sido, y ha sido una coincidencia súper extraña de que eran pues los bajistas, ¿no? Habiendo mira, solucionado el problema de los bajistas, la banda siempre presenta un mensaje en sus letras de rebeldía, a veces un poco depresivos.
¿Estas son canciones netamente abstractas o son canciones que le pasa a ustedes? Claudia es más Ah, abstracta. Yo sí. soy más personal, algo así. Sí, o sea, en mi caso, cuando yo hago letras, usualmente no se refieren a mí o a una vivencia mía, salvo algunas excepciones, específicamente en el disco Antiamor, que sí hubieron, digamos, cosas un poquito más personales. Pero en general, bueno, y ahora mi música solista, ¿no? O sea, que sí, digamos, como que canalizo un poquito más el yo, lo que yo siento, mi experiencia, mi niñez, mi adolescencia, todo eso, ¿no? Pero en el caso de la banda, en mi caso es bastante más... eh, eh, no es abstracto porque son situaciones reales, o sea, que a cualquiera le pueden pasar. O sea, digamos, tú te pones en una situación de qué pasaría si me sucede esto, pero no es una vivencia personal en la mayoría de los casos. Sí. Claro, sí, sí entiendo. Bueno, actualmente la banda es conocida fácilmente, pero ¿ustedes en qué año creen que se volvieron conocidos, por así llamarlo? Al menos a nivel nacional. En el 2000, pues cuando sale el primer disco, ¿no? No, 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 en el ¿Más? 2002. Ese 2000, fue nuestro con el no mejor año. antisocial, Mm. claro. Cuando salió el No MTV Antisocial y MTV también. y el concierto de presentación. O sea, ese fue el mejor momento, digamos, de Ni Voz Ni Voto como en cuanto a tema de popularidad, si le queremos llamar así, ¿no? Porque eso va cambiando siempre, en todo el mundo. Y creo que en ese momento, del 2002, era cuando salió el disco No Antisocial, ¿no? O sea, los meses que vinieron después. Ahí éramos conocidos hasta en donde sea, ¿no? Y Algo como así. yo creo que se fue construyendo un poquito digamos, ese pico de popularidad por la que las bandas, digamos, pasan. Y sí, sí, es como Walter dice, ¿no? O sea, es una especie de montaña rusa, ¿no? O sea, a veces estás en pico de popularidad y luego vas cayendo y vuelves a subir y yo qué sé. Todo en realidad está en función del trabajo que haces, ¿no? O sea, uno, digamos, vuelve a estar en el ruedo o vuelve a veces a estar en el mapa porque sacó un muy buen disco o eventualmente, digamos, vuelve a estar en el mapa porque sacó un pésimo disco también, ¿no? O sea, la popularidad no necesariamente tiene que ver con lo hiciste súper bien, sino también, oye, lo hiciste súper mal y todo el mundo está hablando de ti igual. Pero yo creo que sí coincido un poco con el año entre el 2002, 2003, hasta el 2004, por ahí, ¿no? Donde sale Limbo y ahí un poco como que nos tuvimos que retirar momentáneamente por, de hecho, ya cosas que suceden pues en la vida del músico, ¿no? O sea, digamos, o sea, tienes una vida también, ¿no? O sea, aparte de ser músico. Así que sí, yo creo que esos serían los años, digamos, como de pico popular. Claro, en el 2005 sus canciones salieron en series televisivas, bueno, en el caso también de Misterio. ¿Cómo así se Sí. llegaron a enterar que las canciones de Ni Voz Ni Voto iban a salir en las series de Miyachiro? No, bueno, No me nos mandaron un acuerdo. contrato. Pues sí, Sí, nos pero fuimos a contactaron un los productores. sitio. ¿Ah? Fuimos a un sitio, creo, en Surco. Claro, pero nos contactó o sea, la producción. Gente de la producción nos Sí, contactó, nos claro. dijo, oye, necesitamos, bueno, no hemos escuchado tales canciones, vamos a sacar una serie. Es más, ni siquiera recuerdo que la serie se llamaría Misterio y era sobre eso. Simplemente nos contaban Te hacen firmar sobre tal siempre un cosa. papel Sí. donde tú No nos sabían nada de la autorizas, trama, ¿no? simplemente dijeron por qué No, no. No, no, no. O sea, no, tú sabíamos firmas que con la tenía, productora, sí. ¿no? Y, Sí, no, no sabíamos sobre qué era, eso sí me acuerdo clarito. Y en algún momento creo que hemos ido no me acuerdo si al canal, creo que no al canal, sino a las oficinas de la productora a firmar un acuerdo, sí. Mm, ¿Y llegaron a más o menos a conocer a alguno de los actores o netamente solamente fue a alguna firma de contrato? No, bueno, a Shiro lo no, hemos conocido después porque hemos coincidido en otros eventos, pero bueno, es que sea mi pata tampoco, ¿no? O no, sea, pero cuando fuimos a la oficina, no habían actores no, ahí, o no, sea, no, era para todo Eran nada. frecuencia administrativo. latina. Era gente que trabajaba en la productora nomás, sí. Sí, administrativo. La pregunta de rigor para ambos. ¿Se puede Uy. vivir del rock sin morir en el intento? ah, Personalmente no te puedo decir por qué no. Porque no, siempre hemos tenido nosotros digamos como que el trabajo del día, ¿no? El day job. Sí, la música siempre la trabajamos como algo totalmente paralelo, que inició como un pasatiempo, porque nos gustaba muchísimo la música,
como una banda de adolescentes, ¿no? O sea, una banda de garaje. Y que a partir de cierto punto, que fue justamente esa participación en el concurso de Miraflores, digamos como que empezó a tomar un camino que se volvería, digamos, algo un poco más como una especie de segundo trabajo, ¿no? O sea, sin embargo, realmente nunca hemos dejado nuestros trabajos, vamos a decir, no quiero decir el main job, no sé, pero sí, digamos, el trabajo que de alguna forma es el sustento de vida, ¿no? O sea, de hecho, el ingreso como banda es interesante, es importante, pero no hay forma que nos mantenga. O sea, no. Por lo Pero menos ese es en mi caso. ¿se puede vivir del rock? Sí, puede ser un rockero que vive del rock porque tocas en 18.000 tributos, ¿no? Y cada tributo todas las noches tiene un sueldo, ¿no? O sea, una contraprestación. A la vez también tocas en 3 bandas, entonces acumulas. Ingreso por aquí, ingreso por allá, ingreso por acá. Acumulas, ¿no? Terminas bien cansado. Pero esa no es la forma, o sea, ese no es el rock al que yo estoy seguro que tu pregunta es. O sea, yo creo que tu pregunta es, ¿pueden haber rockstars en Perú? ¿Puedes hacer las cosas que hacen los rockstars o que hacían los rockstars, porque ahora son los rapstars? Yo qué sé, Aunque no, últimamente se le llama rockstar ya hasta incluso hasta a todos, ¿no? jugadores o Sí, sí, cualquier. sí, sí. A veces se le dice, no, pero hay una canción que salió el año pasado de un tal Polo G que se llama Rapstar, ¿eh? O sea, el concepto ya existe. Claro, ha Eh, mutado en todos los aspectos, tratándose de una persona que vive simplemente de lo que le gusta, ¿no? Y que no necesariamente claro, tiene que ser ¿no? un Y trabajo que, forzoso, perdón, o de 8 horas. Simplemente, así es. justo hablando de los Rockstar, el Rockstar Rebellion, que es uno de sus álbumes, habla de eso, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, bueno, ustedes lo tocan como un toque de protesta, de cómo las radios no apoyan tanto al talento El nuevo, video. sino se quedan con las canciones de los 90 toda la vida. ¿Sienten que eso va a cambiar algún día o No, nunca. No, no va a cambiar. por Es qué? igual. No, Porque no hasta les ahora es igual. interesa. Han pasado, ¿cuántos años del Rockstar Rebelión han pasado? 2009. Nos vamos 2009. por... Bastantes. Ay, yo soy pésima en matemáticas. Nos vamos... ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Más de 10 2012 años? al 2021, pues son 9. 9 años. Ya, van a ser 10 años. Nada ha cambiado. Y no se va a mover, ¿eh? Igualito. Mientras funcione ¿Cuál para es? Claro, ajá, las mientras radios, funcione. mientras Pero siga Sí. funcionando. En pocas Pero palabras, hoy ya en está en día, pero en automático. realidad lo que sí existen y digamos un poquito añadido a ese, de alguna forma a ese karma que siempre han tenido, digamos, nuestros medios de comunicación radial, ¿no? O sea, es y la difusión, digamos, de la música y eventualmente darle un poco más de cabida a la producción nacional, como sucede en Argentina, ¿no? O sea, Argentina es otra cosa, Chile es otra cosa, ¿no? O sea, hay de alguna forma como un poco de fundamento de decir por qué los grupos extranjeros van a Chile y no vienen a Perú, porque hay un consumo, digamos, de música en todos los estilos, ¿no? En todos los estilos. Eh, pero si hablamos de grupos extranjeros, principalmente vamos a hablar de grupos rock o pop, ¿no es cierto? Que vienen, ¿no? De Estados Unidos, vienen de Inglaterra, vienen de Australia, ¿no? O sea, o inclusive de otros países de Latinoamérica. Hay una cultura de consumo y eso lo transmiten los medios, ¿no? Pero lo que decía es que de alguna forma existe hoy existe la música digital, todo está en digital, o sea, en realidad ya nadie depende debería de las depender, radios ¿no? De y de las las radios, nadie televisoras. depende, o sea, si tú escuchas radio es porque, bueno, o sea, porque está bien, digamos, de repente es gente muy old school, que no tiene un Spotify, o no tiene un Deezer, o ni siquiera sabe qué es YouTube, ¿no? O Claro, sea, por lo puedo general, entenderlo la de la gente que vive generación en de mis provincia, por papás. ejemplo, que no llega el internet. Exacto, o sea, estamos hablando, aunque en las ciudades principales, o sea, sí, de hecho, o Ah, sea, claro. existen, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, digamos, de lugares, digamos, muy metidos, ¿no? Donde eventualmente no tienes un internet. Sí, claro, tienes la radio, tienes la televisión y van a consumir lo que pasan, ¿no es cierto? Estamos hablando de lugares donde muy posible.
el rock, de hecho, tampoco es ni siquiera, o sea, ni siquiera es el 0.5% del consumo, ¿no? Entonces, pero en los lugares principales en donde podríamos encontrar gente que consume rock, rock en español, rock en inglés, por lo menos hay, digamos, internet y por lo menos hay YouTube, ¿no? O sea, y alguien de mi generación sabe lo que es YouTube. Entonces, al final, hay una vía de cómo consumir música. El tema es que ya no es dirigido, pues ya no hay un DJ que te recomienda. Ahora tienes una playlist, ¿no? Que está en manos de quién, en teoría de curadores, que también te van a recomendar, ¿cómo se llama? Música, de qué forma. O sea, por ahí hay sus mecanismos, ¿no? Entonces, Spotify es la nueva radio, ¿no? ¿Cuáles son sus redes sociales favoritas para transmitir su música? Las redes sociales favoritas digamos, Facebook es una porquería actualmente. Sí, Muy malo. te doy la razón por completo. Sí, olvídate, cada vez es más... Y yo creo que lo están haciendo a propósito, ¿Tú porque crees? Sí, hoy día posiblemente. Te censuran por hoy todo día entré ahora. a Instagram, en la laptop y salía que ya podía publicar por ahí. Facebook está feo, Instagram creo que es un buen vehículo, pero el tema de que no puedes hacer cliqueable las publicaciones, complica el asunto, ¿no? Pero es donde la gente, al menos de nuestra edad, creo, ¿no? Y tienes a TikTok. De TikTok Claudia te puede hablar más porque ella es TikTokera. La pregunta fue, ¿cuáles son las redes en las que compartimos nuestra música? Ya también en TikTok, Facebook, En realidad todas. los he visto en TikTok a Ok, ambos. en Instagram y ¿En en TikTok Facebook. no los has visto? Sí Ah, estamos, ¿no? Sí, claro. sí, está todo. Sí, ahí Sí, estamos. estamos en todos lados, en realidad. Sí, Eh, ahorita, digamos, ahorita lo principal, la música es Spotify. Y digamos como que para hacerle promoción, yo creo que historias de Instagram ahorita está funcionando bastante bien. Historias de Para Instagram. la banda, Ah, para la banda. claro. Personalmente a mí me gusta bastante cómo se está desarrollando TikTok y e Instagram también. Claro, TikTok es Y la red social donde personalmente Facebook más en la gente verdad, habita, ¿no? Ahora, sí, donde más la gente exacto. Y consume. bueno, y en Facebook la gente está solamente para pelearse por política y por fútbol, sí, así que Twitter es el campo de es batalla. el Twitter, Facebook es el Twitter, pero de posts más largos, ¿no? Cosa que no puedes hacer en Twitter. claro. Como TikTok es el mini YouTube, ¿no? O el YouTube Express, porque toda la gente Claro. está ahí tratando de aprender cosas que se supone aprendes en tutoriales de YouTube que son muchísimo más largos. Ahora la gente está en TikTok tratando de aprender cosas en un minuto, Claro, la ¿no? O gente sea, ya está entonces... buscando lo más chiquitito, lo más Lo más sencillo. fácil. Ajá. Sí. Y hay cosas que lamentablemente pues no se aprenden en un minuto, nunca se van a aprender en un Ni minuto. tampoco en un video de YouTube, sino en un libro. Así es, sí. Entonces, yo creo que un poco este asunto de las redes es eso, ¿no? Cada vez más sintetiza el tiempo en el que te expones para generar o sea, tener un conocimiento o adquirir algo eh, o ver algo, ¿no es cierto? O sea, entonces cada vez es como que todo más rápido, por eso eh, es difícil trascender, ¿no? Cuando todo dura tan poquito. Claro, llegó por supuesto el 2021 con su nuevo álbum, el álbum 7, el álbum 7, que cuenta Sí. con temática, sí, media luciferina, como el fondo de pantalla de Walter. ¿Piensan sacar Ah, más, piensan sacar más canciones inspiradas en series? sí, ¿por qué no? Al Puede menos ser. creo que podría... Ahora nos vamos a especializar en eso. Ah, muy bien. Puede ser. De hecho, hay mucho de cultura popular que a nosotros nos inspira bastante. Siempre nos han gustado los TV shows, o sea, es bacán. Y ahora, digamos, ese momento que solíamos compartir Walter y yo nomás, pues los chicos estaban muy chicos para ver lo que nosotros veíamos, ahora sí lo podemos compartir con ellos, ¿no? O sea, entonces, es bacán, es bacán. Hay personajes que realmente llegas a querer tanto que piensas en ellos y dices, ¿por qué no hacerles una canción? Y le haces una canción, ¿no? ¿De quién fue la Claro, idea de hacer un álbum de de Lucifer, Lucifer Morningstar? mía, ¿Mm? la letra, Sí, ¿no? las letras de Walter, sí. De Sí. Walter y, bueno, y mía también.
Walter empezó la letra y después en la segunda estrofa yo cambié algunas cosas. Porque siempre es así, él empieza las letras, las deja hasta la primera estrofa y me dice, ya, tú síguela. Y de En ahí, el por eso terminan 2015 siendo una también hay dupla. una canción en el Antiamor que se llama Dos canciones. Nocturno. Nocturno, en Antiamor. Esa canción es para una historia de Batman, ¿no? Que es la muerte en la familia, Buen cómic. ¿no? Claro, la muerte en la familia. Y Alfred es el quien está cantando la canción. Y le está hablando a Bruce Wayne. Pero eso es, solo lo sé yo y a quien se lo digo, ¿no? No Ahora lo es sé yo, algo... ni yo lo sabía tampoco. Sí, Sí. nocturno, inclusive habla de la señal, ¿no? Sí, claro, la señal, o sea, es muy, no es muy directa como en el caso de, bueno, Lucifer, obviamente mencionas el nombre Lucifer, pero en realidad Lucifer pues es un personaje bíblico, ¿no? O sea, que sí, sí existe, ¿no? O sea, en teoría, entonces cualquiera podría pensar, pucha, estos son satánicos, ¿no? Pero no, pero se trata del personaje Lucifer de la serie y Mm. del cómic, ¿no? Y en el Antiamor también existe otra canción que se llama Instinto, que es ¿Instinto es? La que era para Dexter. Sí, Instinto, la Es canción Instinto, ¿no? Sí. que era el El otro rifle día en una de entrevista Kenneth. no me acordaba del nombre de la canción. Este, y sí, esa, por ejemplo, está inspirada en el personaje de Dexter Morgan, que es este asesino en serie, ¿no? De la serie de Showtime. Por cierto, hablando de ese tipo de canciones que ustedes me cuentan que hablan sobre cosas o sentimientos que han pasado, hay algunas canciones que ustedes hablan de, por ejemplo, la frustración o la tensión que sienten cuando crean canciones. Por ejemplo, he visto también en el documental que hicieron que muchos de los integrantes, o bien integrantes actuales o los integrantes anteriores a la banda, indican que a veces ustedes son muy tercos o un poco alocados al momento de construir canciones y a veces, no digo que hay una molestia, pero sí hay una riña, hay una tensión ahí. ¿Cómo hacen para poder llegar al diálogo y hacer un Creo buen que hemos producto, ¿no? llegado a un punto en que, Salían del sí, o estudio. sea, ya es como, o sea, es como una lucha de poderes, eso es lo Creo que que yo ya nos creo. conocemos demasiado. Sí, Sabemos cómo va a reaccionar cada uno. sí, ya de memoria, Eh, ya, o sea, sabemos qué nervio no tocar. ah, Y si se toca, hay que atenderse a las consecuencias y mañana será otro día. O sea, así es un poco la cosa. Ya no es ese estallido claro, de ya no dimes y hacemos dramas de dimes. persecuciones Ya en la no hay calle y drama, cosas sí, así, ¿no? ya no Mm, hay, o sea, los ensayos ya no son, digamos, un set de telenovela, ¿no? O sea, mexicana, pa' concha, ¿no? O sea, no, ya creo que nos conocemos también todos, ¿ah? O sea, incluido Pepe, inclusive Javier, que cada uno tiene sus issues y sabemos qué nervio no tocar. mm. Y cuando se toca, bueno, ya nos atenemos a las consecuencias y como te digo, mañana será otro día. Una pregunta para ambos. Hemos hablado del recorrido de la banda, incluso de sus inicios también. ¿Cuál es el futuro de la banda? Mm. No sé. Nosotros seguimos, ya, o sea, digamos, en nuestros proyectos están sacar un disco acústico este fin de año, si se puede, y el próximo año, igual que empezamos en el 2020, ¿no? Empezar a lanzar singles, porque ahora la situación es al revés, ¿no? O sea, primero sacas singles y ahí todos esos singles los metes en un disco digital y, y ya sale el disco, pues. Entonces vas sacando singles, digamos, semestralmente o, bueno, actualmente la industria dicta que es una vez al mes, ¿no? Mínimo. Y vas sacando una vez al mes y de ahí ya las juntas todos, agregas algunas que no han salido como singles y ese es el disco, ¿no? Ya tienes casos de Sheeran, Justin Bieber, o sea, ya Metallica, lo que acaba de hacer con su disco, el aniversario del disco negro, ¿no, Claudia? Creo que todas las semanas me salían raras novedades Metallica, una versión diferente de Salvatruc, ¿no? ¿No? Sí, y también están los remixes. O sea, hay varias También. estrategias, ¿no? Están los remixes. A mí también, Radar de Novedades, por ejemplo, a mí me vacila lo que está haciendo Dua Lipa, pero todos los viernes me sale a mí una versión nueva de Don't Start Now o una versión nueva y es el remix de tal, o el remix de tal, el remix de tal. Entonces,
hay formas de manera de que los discos, la composición del artista realmente pues no dure tampoco, ¿no? O sea, porque acá estamos hablando de que un disco antes podía más o menos tener una duración de por lo menos par de años, o sea, una banda sacaba más o menos cada 2 años un disco y era lo normal, eh, salvo que fueras Frank Zappa, ¿no? O sea, y tenía, digamos, esa duración, salías de gira, tocabas, ¿no? O sea, gira latinoamericana, gira americana, gira mundial, si es que eras demasiado grande, y regresabas, te metías al estudio, componías, volvías a grabar y otra vez la misma historia. Pero hoy en día realmente ya no hay nada que aguante eso, ¿no? O sea, es mucho el tiempo. Buen O punto. sea, es muy poquito el tiempo, más bien. O sea, muy poquito el tiempo que dura todo. Claro, ahorita la sociedad está más acelerada y siempre te piden más y más canciones. En todo eso que hemos conversado, ¿qué mensaje le darían ustedes a sus fans de toda la vida y a los nuevos fans que están por llegar? Porque a fin de cuentas ustedes van a seguir y la banda siempre está en crecimiento. ¿Qué mensaje? Nada, que nos sigan escuchando en redes, o sea, mejor dicho, que vean nuestros mensajes, que nos escuchen en plataformas, que ya creo que hasta plataforma y red social, porque finalmente Spotify también es una red social, ¿no? Pero que nos escuchen, que si ven el nombre de una canción que no es conocida o no la han escuchado nunca, o es algo reciente, no se vayan siempre a lo más antiguo y que le den una chance a lo nuevo, ¿no? Eso es lo... Creo que para las bandas que ya tienen más de 15 años, o sea, por ahí 20 años, ese tema es bien complicado, ¿no? Claro, en su caso también, porque ya hay incluso padres que con hijos que ahora les inculcan a sus hijos esas canciones, ¿no? Las canciones que le gustan, ni voz ni voto. Sí, sí, sí. Sí, o sea, pienso que la forma, digamos, de poder, digamos, estar al costado de la banda es, pucha, escuchar la música siempre y recomendarla. Hoy más que nunca, en realidad, recomendarla, compartirla, ¿no? O sea, tenemos en nuestras manos, o sea, tenemos a nuestro alcance lo que es las redes sociales, ¿no? Entonces, antes, ¿no? En los 90, ¿cómo te enterabas que un disco había salido de repente por ahí, por una revista, o te enterabas en la radio, ¿no es cierto? O sea, hoy en día te enteras de todo súper rápido. Entonces, mientras más compartes, más estamos, ¿cómo se llama? Vamos a decir, apoyando o de alguna forma demostrando un poco de cariño a nuestras bandas favoritas. Y estar siempre pendientes de las bandas que están activas, ¿no? O sea, o de los artistas que están activos. Eh, Hay gente que a veces me escribe y me dice, ¿seguían tocando? Le Mm, digo, sí, sí, claro que sí. O sea, no bastantes. nos fuimos nunca. Entonces, ay, qué bacán, voy a ver, o sea, claro, se habían quedado en el limbo y después del limbo, como que no sabían nada. No, sí, tenemos como 4 discos más o 3, ¿no? O sea, entonces, sí, seguimos activos y yo creo que esto va a continuar hasta que tengamos la fuerza para hacerlo, ¿no? Claro. Bien ahí. Más bien, me gustaría agradecerles por haber podido darse el tiempo de haber participado en esta entrevista. Ni Voz ni Voto es una de mis bandas peruanas favoritas, a las cuales yo siempre he respetado y de verdad les deseo lo mejor. Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a toda la gente de Roxicida que va a ver esta entrevista, y nada, espero que sea de su agrado y nada, mucha suerte en el canal. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, para todas las personas que llegaron hasta esta parte del video, no se olviden de darle like, de compartirlo y suscribirse al canal. Conmigo será hasta la próxima ocasión. Se despide de ti, tu amigo Kevin Omega, hasta que nos volvamos a encontrar, Tinko Nakama.